Ferreycorp, Grupo Brescia, Entel Perú, también con Telefónica, ha trabajado con Corporación Aceros Arequipa, Grupo Centenario, también Laive, Panificadora Bimbo, entre otras. Entonces, hay mucho de la experiencia que podríamos comentar del profesor, del contador público colegiado, Luis Alexander Hidalgo Torres. Sin embargo, el tiempo es corto. Ya queremos conocer acerca de esta exposición que justamente nos ha convocado, que es el caso práctico, papeles de trabajo, inmuebles, maquinaria y equipo, cuentas por cobrar. Bien, estimado contador Luis Hidalgo, a nombre del Comité Técnico Regional de Auditoría, buenas noches, bienvenido. Qué gusto tenerlo. Muchas gracias, Liz, por la gentil presentación. Primero, también felicitar a la audiencia que el día de hoy se ha unido a este magno evento. Para mí es un honor siempre apoyar a los distintos colegios de contadores públicos a nivel nacional. He tenido la oportunidad no solamente de estar con ustedes, con el Colegio de Contadores Públicos en Piura, La Libertad, Pucallpa, Arequipa, Cajamarca y obviamente con el Colegio de Contadores Públicos de Lima. Para mí, como bien manifestó Liz, yo cuento con más de 19 años de experiencia, actualmente como socio de mi propia firma, que es una firma boutique de auditoría financiera, el cual he plasmado todo el conocimiento adquirido en una de las grandes firmas a nivel corporativa, que es EY o Ernst Young Perú, ¿no? Del cual tuve el cargo de senior manager o director, ¿no? Y por el cual tuve la oportunidad de auditar grupos de negocios o los grupos económicos, entre otros los más relevantes o importantes que hay en el medio y también empresas corporativas transnacionales. Adicionalmente he tenido cierta experiencia, pero muy poca en el sector público a través de las compañías de FONAFE, ¿no? Las empresas eléctricas en temas de auditoría. Y bueno, además de el tema de profesional que vengo desarrollando ya, como bien mencionaron, también soy docente de normas internacionales de información financiera contable y temas de auditoría financiera, que es el desarrollo profesional en el cual yo me muevo y siempre me he movido, ¿no? El día de hoy hemos hecho una pequeña presentación práctica sobre el tema de cómo auditar el concepto del activo fijo y el tema de lo que es las cuentas por cobrar. He hecho una presentación, sin embargo, me voy a ir directamente a los working paper o papeles de trabajo porque yo quiero que ustedes entiendan que el concepto profesional también se mide no solamente a nivel teórico, sino también a nivel práctico. Entonces, esta presentación o esta agenda que les he preparado, lo pueden evaluar, lo pueden leer, que es el reconocimiento, medición, reconocimiento posterior, la depreciación, los riesgos que pueden haber en el tema de la auditoría, pero yo me voy a centrar más en el concepto práctico por el cual yo quiero desarrollar antes de comenzar el proceso de una revisión de auditoría. Es lo que también les he preparado, ¿no? Miren, caballeros, comencemos. Voy a salir porque quiero proyectar una hoja de trabajo. Ok, voy a proyectar esta hoja de trabajo. Y vámonos directamente al tema práctico, ¿ya? Lo primero, en el proceso de la auditoría financiera, estimados colegas, estimados alumnos, es entender el marco normativo por el cual nosotros vamos a hacer o realizar nuestro trabajo. Para ser auditor financiero en la práctica hay que tener muy claro el marco normativo. ¿Y qué es el marco normativo? Saber muy bien el tema de las normas internacionales de información financiera, plenas, pymes, normas internacionales de contabilidad del sector público. ¿Por qué? Porque actualmente hacer auditoría financiera ya no se basa simplemente en un concepto de experiencia basado en, oye, yo sé confirmar, yo sé revisar documentos, sino también en los conceptos técnicos que te van a ayudar a ti a hacer una auditoría financiera basada en riesgos, que es lo que es el marco por el cual
nosotros nos tenemos que identificar y realizar nuestro proceso de trabajo. Y para eso hay que tener conocimientos, no solamente a nivel financiero o temas de normas internacionales de auditoría, sino también en temas de NIF, ¿ya? Acuérdense muy bien que en los últimos años el Consejo Normativo Contable, a través de la Junta General de Decano de los distintos colegios de contadores públicos, han venido aprobando ya las normas contables en función a los negocios y en función a los sectores que nos conciernen. En este caso, tenemos el sector privado y el sector privado se puede distribuir en el sector pyme, en el sector pleno, o sea, grandes compañías o negocios, y los negocios de microempresarios, ¿no? Es importante indicar que a nivel global, ¿de acuerdo? Las normas internacionales plenas y pymes han sido aprobadas por la International Accounting Standard Board, que es el Comité Técnico de Normas Contables, y acá en el Perú aprobados por el Consejo Normativo Contable. Pero ustedes también me preguntarán, profesor, ¿y qué pasa con las entidades microempresas o las pequeños o pequeños negocios que no necesariamente son pymes? Bueno, el año pasado a nivel y este año fue aprobado también a través del Ministerio de Economía y Finanzas normas contables para microempresas. Estas normas contables para microempresas son los negocios que tienen menores a 600.000 soles, las pymes entre 600.000 soles y 12 millones de soles, y los negocios grandes o grandes empresas entre 12 millones para adelante a nivel de ingreso. Entonces tú te vas a tener que definir, primero el auditor tiene que definir en qué premisa o en qué umbral está para poder definir el marco normativo contable, ¿no? Si es microempresa, si es pyme, o si es grande empresa o nivel corporativo. Ahora lo que yo les voy a explicar es a nivel global, corporativamente, grande empresa. Entonces, el marco normativo en el tema de los activos fijos o en el tema de los activos no corrientes nosotros nos tenemos que preocupar en el marco donde nosotros vamos a elaborar nuestra revisión para la ejecución de los procesos de auditoría. Primero está la NI 16, que es la propiedad, planta y equipo. Tenemos que entender cuáles son las mediciones iniciales, mediciones posteriores, las políticas, el modelo del costo, el modelo de revaluación, distinguirlo del concepto del costo atribuido, distinguirlo de lo que es la propiedad de inversión. También es importante que el auditor sepa que dentro del concepto del modelo del costo, lo que es la propiedad, planta y equipo que te dice que tú reconoces un activo en función al beneficio económico esperado y una medición fiable, tú al inicio se va a reconocer al costo. ¿Qué es el costo? El valor de adquisición por el cual uno obtiene un activo. ¿Y cómo se conforma el costo? El costo se conforma por el valor de compra, la depreciación y el deterioro. Y ahí entra la norma 36. La norma 36, estimados alumnos, estimados colegas, establece el concepto de, oye, cómo se tiene que definir el concepto de la evaluación respecto a una pérdida futura que pueda tener el bien. El tema de la NIS 16, acuérdense muy bien que actualmente estamos en un ambiente de que ahora los activos de larga duración o los conceptos de alquiler ya no se tratan simplemente como un alquiler, sino como un contrato de derecho en uso o arrendamientos. Y por último, el tema de lo que es la propiedad de inversión, ya que hay que distinguir qué es propiedad de inversión. A veces muchos colegas no entienden muy bien el concepto de la propiedad de inversión, si es un activo mobiliario o un activo no mobiliario, ¿no? Entonces también hay que entender un poco cuáles son los modelos que se tienen que seguir sobre inversiones inmobiliarias que te van a servir para generar plusvalía o generar flujos de caja a través del uso o a través del alquiler. En este caso, la propiedad de inversión solamente es aplicable para bienes inmuebles. Pero, profesor, ¿y si nosotros alquilamos bienes mobiliarios, qué norma debería aplicar? Ahí entra la norma 16 o la 16, que son normas que son explícitas para equipos mobiliarios. ¿Cuáles son los riesgos? Porque la auditoría actual es en función a riesgos. Lo que primero que el auditor se tiene que preocupar es en evaluar si efectivamente los componentes existen. A veces mucho en los trabajos de auditoría per se o las auditorías de campo, los auditores a veces son de gabinete.
Eso es un tema un poco, eh, se podría decir, un poco complejo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tú eres un auditor de gabinete no vas a poder saber si los activos realmente existen. Por eso la inspección física dentro de los procedimientos de trabajo, dentro de los procedimientos, son muy importantes. Evaluar si las estimaciones contables de la propiedad, planta y equipo son correctamente determinadas. Profe, acá si me podría explicar si las estimaciones contables, ¿a qué se refiere? Una de las estimaciones contables, ya que los auditores a veces dejan de hacer, es revisar las vidas útiles. Ya, la norma 16, ¿de acuerdo? La norma 16 te dice que las vidas útiles y los valores residuales tienen que ser revisados anualmente. Eh, y los auditores a veces dejamos de juzgar sobre si la vida útil es consistente con el beneficio económico esperado, ¿no? ¿Quién en la práctica de auditoría, por ejemplo, nosotros como auditores tenemos que juzgar si las vidas útiles, la gerencia ya ha tenido eh, el criterio de poder revisar las vidas útiles de acuerdo a norma 16. A veces, ¿no? Los auditores no hacen ese procedimiento, simplemente se fijan en la existencia, simplemente se fijan en el tema del cálculo de la depreciación, simplemente se fijan en el tema de las altas y simplemente se fijan en el concepto de las bajas. Pero la norma 16 y en el tema de los conceptos de la auditoría te dicen que las vidas útiles son estimados contables y los valores residuales también. Y por tanto, dentro del procedimiento contable de un negocio, las vidas útiles tienen que ser revisadas y ser consistentes con el beneficio económico esperado. ¿Por qué? Porque así evitaríamos los llamados conceptos de activos totalmente depreciados que sigan generando beneficios económicos. Y eso es un error contable, ¿ya? Entonces, ese es un riesgo de auditoría porque se te podría estar escapando un potencial ajuste de evaluación que a veces la mayoría de las empresas ni lo fijan, ni lo miran, ni dicen nada. Otro punto de evaluación también es el tema del mercado. ¿Por qué, estimados alumnos? Porque en la mayoría de los casos, ¿ya? En la mayoría de los casos, estimados alumnos, estimados colegas, nadie analiza, ya, eh, nadie analiza si efectivamente el valor recuperable de los activos se está midiendo a través de hoy un deterioro, ya. A veces los negocios no tienen esa preocupación de evaluar el concepto del valor de mercado, si efectivamente los activos tienen un concepto de recuperación a través de el valor de mercado. Profesor, ¿y cómo nos podríamos nosotros fijar si el activo tiene un problema de impairment o deterioro? ¿Cuál sería la técnica como auditor de poder juzgar o de poder decir, oye, si tienes un problema de cómo se llama, de evaluación? Primero, si los negocios tienen pérdidas constantes, performance negativos, ¿de acuerdo? Si hay un indicio de deterioro, porque la norma 36 te dice de que si hay una fuente interna donde el valor de recuperación sobre la inversión no se da, vas a tener que evaluar deterioro. Otro punto importante, otro punto muy importante dentro de las normas contables o dentro de lo que es la evaluación, es que si tú tienes contratos, ¿de acuerdo? Y esos contratos se te van cayendo, hay un problema de flujo de caja, entonces se quiere decir que la capacidad operativa de los activos fijos no van a ser al 100%, porque si tú compraste activos relacionados a los que te van a generar flujos de caja en el tiempo, y actualmente esos activos ya no te generan el valor esperado sobre la proyección que tú tenías o lo que se tenía que ejecutar,
Entonces tienes un problema de impairment y tienes que hacer una evaluación. ¿De acuerdo? Profe, ¿y cómo se hace esa evaluación? Les voy a mostrar un pequeño papel de trabajo, ¿ya? Les voy a mostrar un pequeño working paper, ¿de acuerdo? Para que ustedes mismos puedan ver cómo se hace una evaluación de deterioro a nivel práctico, ¿ya? A nivel práctico. Obviamente se lo voy a mostrar, no se los puedo enviar, pero es importante que en este tipo de seminarios nos centremos en el tema de cómo se evalúa, de cómo se hace en la vida real el concepto práctico y no teórico, ¿ya? Lo usual, estimados alumnos, estimados colegas, lo usual es que siempre uno haga flujos de caja, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, cuando lo que te dice la norma contable es que tú tienes que hacer para determinar un concepto de deterioro o un concepto de impairment o un concepto de evaluación, lo que te pide es que primero hagas un valor de recuperación y el valor de recuperación te lo haces bajo dos técnicas o métodos. Primero, el flujo de caja descontado, determines una WAT y determines un importe recuperable a través de cómo te generan ingresos, ¿ya? Cómo te generan ingresos los activos fijos relacionados a través de una generación de unidad efectiva. Eso se hace a través de la técnica o el modelo del flujo de caja. Profe, ¿por qué yo hago modelo de flujo de caja y no hago tasación? Ojo, la norma 36 te dice, y en temas de auditoría es importante que nosotros sepamos el concepto de las NIF. ¿Por qué? Porque ese es el marco normativo por el cual nosotros vamos a auditar, aseverar y juzgar y ser ácido al momento de auditar. ¿Ya? Una auditoría de calidad es una auditoría cognitiva de desarrollo de conocimiento que vas a transferir al cliente por el cual tienes que evaluar. Ahora, ¿cómo mides? La norma 36 te dice, utiliza dos métodos. El modelo del mercado, que es el costo de reposición a través de tasaciones, y el flujo de caja, y toma el menor. Toma el mayor, te dice. Toma el mayor, ya para que luego lo compares con el valor en libros. La NIF 13, que te habla sobre conceptos de valor razonable, te dice, hay tres jerarquías. La primera jerarquía es la jerarquía del pago. ¿Cuánto vale tu activo? ¿Cuánto ofrece un tercero bien informado sobre el valor de tu activo y cuánto está a disposición del valor del pago? La segunda jerarquía es el modelo de reposición o el modelo de costo, por el cual compara tu activo en función a un activo de mercado observable e identificable y verifica si el valor de mercado es consistente con lo que tú tienes en libros. Utiliza la técnica de la tasación. Y por último, la jerarquía 3 son los modelos económicos, entre ellos el flujo de caja, ¿ya? Entonces, esto se llama valor en uso, ¿ya? El valor en uso es la técnica del flujo de caja. Ahora, la otra técnica es el valor de mercado, ¿ya? La técnica del valor de mercado es lo que usualmente hacen los especialistas que son los tasadores, ¿no? Los tasadores que te dan valores de mercado a través de un valor y por el cual tú vas a, la norma 36 te dice, compárame, ¿ya? Compara quién de estos dos valores, ¿ya? Para que lo compares con el valor en libros, el valor de mercado o el valor en uso, ¿quién te da el mayor valor para que me compares, ¿no? Para que puedas compararme con el valor en libros. Esto es lo que te dice el valor de mercado, costo de reposición, y esto es lo que te da el valor en uso a través de flujos. Para yo compararlo con el valor en libros y determinar si hay un impairment, yo lo voy a comparar, ¿no? Con lo que me dice el mayor, ¿no? En este caso, el valor de mercado, que es este, ¿no? Es lo que yo comparo, ¿no? Que es lo que yo comparo con mi valor. Este valor de tasación, yo lo voy a comparar con mi valor en libros. Es lo que te dice y evalúas tu deterioro. Estas condiciones, estimados alumnos, los auditores no lo hacen.
¿ya? Los auditores solicitan, porque nosotros, como auditores financieros, ¿de acuerdo? Nuestro deber es evaluar, examinar, juzgar y detectar conceptos que podrían llamar nuestra atención y puedan afectar a los saldos. ¿Quiénes hacen esa chamba? Lo tiene que hacer el cliente. El cliente es el que determina, ya, el cliente es el que es el que determina, el cliente es el que determina, ya, el cliente es el que determina si efectivamente tiene que hacer este trabajo en función a lo que solicita el auditor. El auditor identifica el issue, el auditor identifica el tema, el auditor identifica el problema, el auditor identifica el riesgo y solicita al cliente que obviamente si tú tienes un concepto de impairment, se evalúe. El cliente tiene que actuar. Si el cliente te contrató a ti como auditor independiente para que tú evalúes y certifiques sus números a través de un examen financiero por el cual tú vas a usar procedimientos de trabajo, cuando tú firmaste tu carta contrato, tu carta de arreglo, tú determinaste responsabilidad sobre lo que tú ibas a solicitar y, y la gerencia determinó la responsabilidad de la información fiable y consistente por el cual te iba a entregar información para que tú puedas auditar esa información financiera contable. Entonces, la obligación del cliente es entregarte toda la información que tú necesitas para poder que tus aseveraciones equívocas tengan respuestas sobre confirmaciones que tú puedes aseverar que puedan estar mal. La responsabilidad de la gerencia es entregarte toda la información mínima y indispensable para que tú te puedas satisfacer a través de tus procedimientos sobre el trabajo de la auditoría. La auditoría actualmente, estimados alumnos, estimados colegas, ya no es una auditoría simplemente de cruce, de confirmación, de revisar documentos. La auditoría actualmente involucra mucho conocimiento, es multidisciplinario. La auditoría actualmente necesita no solamente de contadores públicos, necesita de especialistas, economistas, tributaristas, laboralistas, legales, hasta ingenieros. ¿Por qué? Porque hay temas, hay mucho tema de evaluación, hay mucho tema de valor razonable que no necesariamente el contador público identifica o lo pueda valorizar. Necesita especialistas. Por eso. ¿No? Y ustedes deben saber más que yo si es que están en el sector público o gubernamental. Actualmente, por ejemplo, la Contraloría General de la República ha visto mucha deficiencia técnica en algunas firmas auditoras en el cual necesitan también especialistas en normas contables. ¿Por qué? Porque obviamente, de repente, dentro del equipo de trabajo, dentro del equipo de auditoría, no necesariamente los contadores públicos, ¿no? Que son auditores necesariamente sepan o tengan conocimientos en temas de IFRS, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema de IFRS es un tema también especializado, así como un tema tributario, así como un tema laboral, así como un tema económico, así como un tema técnico, de ingeniería, el tema de normas contables también tiene especialidades, conceptos bastante distintos que uno tiene que entender, conocer y saber para juzgar, ¿ya? Sigamos en el tema de del proceso. El tema de la clasificación también es importantísimo, ¿ya? Saber si distinguir lo que es un activo fijo de un inventario, distinguir un activo fijo de una propiedad de inversión, distinguir un activo fijo, ¿de acuerdo? Distinguir un activo fijo, ¿sí? De quizás de una propiedad de inversión. ¿Ya? Entonces, estimados alumnos, estimados colegas, nosotros como auditores, ¿de acuerdo? Tenemos que tener mucha, pero mucha claridad de entender, saber, conocer qué realmente es un activo fijo. A ver, yo les pregunto, estimados alumnos, y esto es una consulta abierta, que es un tema que siempre ¿es lo mismo el valor razonable de costo atribuido que el modelo de revaluación norma 16? A ver, lanzo una pregunta por el Día del Auditor a todo el público en general.
al Colegio de Contadores Públicos de Junín. Yo siempre escucho cuando he ido a diferentes conferencias, muchos colegios de contadores han tenido la amabilidad de invitarme, o universidades a las cuales yo dicto normas internacionales de información financiera y temas de auditoría. A veces, siempre he escuchado, a veces cuando distintos colegas me dicen, profesor Luis, o contador público Luis, ¿no? Me preguntan esto. Es lo mismo el concepto del costo atribuido, adopción por primera vez NIF 1 con el concepto de modelo de revaluación, porque estoy confundido, porque utilizan la misma técnica o la misma medición para determinar el valor razonable, que son las tasaciones. En algunos casos, flujos de caja. Yo le lanzo la consulta a ustedes, estimados colegas, estimados alumnos. Es lo mismo el modelo del costo, disculpe, el modelo de revaluación con el concepto de el costo atribuido para tema de activo fijo, porque ese es un tema de presentación y también es un tema de evaluación. A ver, por favor, ¿quién quisiera o tenga la amabilidad de poder exponer su idea? No sé si alguien, estimados colegas, tenga la apertura de poder expresarme si es lo mismo o hay alguna diferencia. Por favor, los escucho. A ver, ¿quién se anima? No hay contador ni auditor tímido, ¿ah? Y si la respuesta no es clara, acá la vamos a resolver. A ver, ¿es lo mismo hacer un costo atribuido con un modelo de revaluación bajo norma 16? Ese es un tema para una consulta de aseveración equívoca sobre riesgos en presentación de estados financieros. ¿Es lo mismo? ¿Qué opinan? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Bueno, lo voy a resolver. No es lo mismo, ¿ya? El costo atribuido, ¿ya? Y por eso hay que tener mucho cuidado, señores. El costo atribuido por medición de NIF 1, adopción por primera vez, ¿de acuerdo? Es un costo atribuido que afecta resultados acumulados y es una excepción contable. No es modelo de revaluación. O sea, la norma, la NIF 1, cuando te dice, oye, cuando tú llevas tus activos fijos a modelo de costo atribuido, aplicas NIF 1 o excepción contable que te permite adoptar esa norma contable por una sola vez, te dice ya en su literatura contable que excepcionalmente llevarás a valores de mercados tus activos, ¿ya? Tus activos por el cual eh, vas a poder medirlo, ¿sí? Vas a poder medirlo. Ahora, el otro temita, ¿ya? El otro temita es, oye, ¿y eso es NIF 16? No. ¿Tiene algo que ver con NIF 16? No. ¿Ya? ¿Tiene algo que ver con NIF 16? No. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué no tiene nada que ver, por qué no tiene nada que ver con NIF 16? Porque la NI 16, el modelo de revaluación es una política posterior, reconocimiento posterior, que te dice de que si tú optas por el modelo de revaluación, este modelo de revaluación lo vas a tener que hacer con frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que primero adoptas un costo y posteriormente haces un modelo de revaluación. ¿Y qué significa una frecuencia? Que lo vas a tener que hacer siempre, como política contable. La norma NI 16 te dice que lo vas a tener que hacer entre 3 a 5 años, el concepto de
la revaluación y lo vas a tener que hacer por todo el rubro que tú ejecutes. Ahora, ¿ya? Eh, ya, ahora, ahora. Otra cosa muy importante, ¿ya? Otra cosa muy importante. ¿Qué quiere decir si en un proceso de auditoría un cliente hace modelo de revaluación e incumple su política? Tienes que afectar y tienes que, ¿cómo se llama?, cuestionar y tienes que calificar tu dictamen de auditoría y la respuesta es sí. Si un cliente, escúcheme bien, si un cliente, ¿de acuerdo? Tiene política de revaluación y no hace su revaluación en el periodo o frecuencia que ejecutó, el deber del auditor es calificarlo. ¿Por qué? Porque no está haciendo o no está cumpliendo sus políticas sus políticas contables. Ahora, otro tema importante también en el proceso de la auditoría financiera es, y acá es un tema de error, ¿ya? Y de horror que siempre he visto en grandes corporaciones como también en pequeños negocios. ¿Qué hacen? Capitalizan el excedente de revaluación, indicando que la Ley General de Sociedades permite la capitalización de los excedentes de revaluación. Yo digo, ¿los estados financieros se hacen de acuerdo a la Ley General de Sociedades o se hacen de acuerdo a normas internacionales de información plenas, pymes o normas internacionales de contabilidad del sector público? Este año me certifiqué en INSPC en Inglaterra y las normas internacionales de contabilidad del sector público no dicen eso y menos las NIS plenas. Entonces, ¿por qué las compañías capitalizan los excedentes de revaluación dentro de su contabilidad? Porque los abogados les sugieren que capitalicen mediante la Ley General de Sociedades. Y contabilizan la transacción y el excedente de revaluación lo aplican en el capital social como si fuera un tema de contabilidad. Y eso está mal. La norma 16, propiedad, planta y equipo, te dice, los excedentes de revaluación, cuando cumples política de revaluación, las tres únicas formas de poder realizar la revaluación son tres. A través de la venta, que el excedente de revaluación lo vas a transferir al resultado acumulado, no pasa por resultado del periodo. A través del uso, cuando deprecias tu activo, tu costo revaluado, el efecto de esa revaluación también se tiene que ir transfiriendo progresivamente el excedente de revaluación a resultados acumulados. Y por último, te dice que si tú tienes un deterioro de tus activos de larga duración, si tienes una cuenta de reserva, antes de que lo golpees tu gestión o tu estado de resultado, lo aplicarás con el excedente de revaluación. Si grandes negocios corporativos, transnacionales, grupos económicos, familiares, conocidos en el país, el cual he tenido la oportunidad de sentarme en los directorios de esas grandes corporaciones, de poder auditarlas, se equivocan, ¿cómo estará el resto? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, los contadores públicos, colegiados, auditores, certificados, no estamos actualizándonos en los temas importantes que es el marco normativo. Auditar es entender lo que te dicen las NIAs, es entender y profundizar lo que te dicen las NIF para evitar posibles riesgos. Una mala presentación, una mala divulgación, un ajuste contable que de repente el auditor financiero no le diga a su cliente, va a gatillar en que la presentación a los estados financieros esté mal. Bueno, siguiendo con el análisis. Acá, por ejemplo, cuando tú haces un papel de trabajo, siempre determinas una pequeña sumaria o un resumen de la composición de los saldos, ¿no? Acá lo he puesto a nivel práctico, cómo se compone un activo fijo, sus reclasificaciones y ajustes. Las marcas de auditoría es la fuente de la revisión del auditor. Yo, por ejemplo, a mis equipos de trabajo, los auditores que me acompañan o que he liderado a lo largo de mi experiencia de auditor financiero, estimados alumnos, y creo que nunca me voy a cansar de siempre aconsejar y decirles, la marca no es una
no es simplemente una referencia. La marca es la fuente por el cual el auditor deja su evidencia que ha revisado, que ha cruzado, que ha recalculado, que ha sumado, que ha verificado. Ese es el concepto del por qué la marca auditoría o el TITMAR. Las aseveraciones son el grado de escepticismo o riesgo crítico que el auditor ya transmite y juzga. El auditor, como dicen las NIAs, tiene que ser independiente. El auditor estresa, el auditor juzga, el auditor cuestiona. Auditor que no cuestione, auditor que no juzga, auditor que no revisa es porque no estás auditando. Ya, a veces yo le decía a mis equipos, o les digo a mis equipos de trabajo, oye, ya, lo mínimo indispensable en el proceso de auditoría es cruzar el saldo contable, ya, y cruzarlo con un detalle o un libro auxiliar que te verifique el detalle de la composición del saldo que te sustente el valor. Es lo mínimo. Y sumarizarlo, ya. Pero eso no es auditar. Auditar es seleccionar una muestra, auditar es revisar la existencia y la integridad, auditar es revisar la composición del saldo, auditar significa verificar si es recuperable, auditar es verificar si tiene un grado de estimación o un juicio que necesita un especialista, eso es auditar, ¿no? El primer procedimiento obviamente es muy básico, ¿no? De simplemente cruzar, pero no es solamente cruzar, sino también es cuestionar qué hay detrás. Antes de comenzar la auditoría, lo primero que tenemos que entender cuál es el riesgo. Y sobre el riesgo se evaluará la muestra. Por eso, en el proceso de la auditoría, uno tiene el error de tolerancia, ¿ya? Cuando tú determinas o quieres determinar, ¿de acuerdo? O determinar tus procedimientos de muestra, tú tienes diferentes umbrales para poder técnicamente definir cuál es tu materialidad planeada, cuál es tu concepto de error de tolerancia, ¿no? ¿Cuál es eh, el concepto del Summary Audit Difference que tú vas a determinar, ¿no? Entonces tú tienes tus clientes de impuestos, ¿ya? Por metodología, si es que no tienes una metodología, es una auditoría, eres una sociedad de auditoría local o una SOA, una sociedad de auditoría a nivel local, puedes tomar la metodología que te dice la Contraloría General de la República, donde te da umbrales, ¿ya? Y que están definidas por las mejores prácticas de firmas de auditoría globales, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tomas el umbral utilidad antes de impuestos, tu materialidad parte de uno del 5 a 10%, eso dependerá del riesgo. Si es primer año de auditoría, tu nivel de riesgo es mucho más alto. Si tu auditoría es ya recurrente, puede ser en punto medio o de repente alto, porque ya revisaste, ya cuestionaste, ya el cliente lo conoce, ya lo has auditado, le has dado vuelta, o sea, el nivel de riesgo ya no es el mismo que cuando auditabas inicialmente, ¿no? Entonces, acá vamos a suponer que es primera auditoría, 5%, error de tolerancia, 50%. Este error de tolerancia me sirve a mí para determinar muestra técnicamente. Las normas internacionales de auditoría definen que cuando tú tienes un nivel de muestreo, las NIAs, ya tú vas a determinar primero tus partidas destacadas. Ya, en el inglés o en el argot de las empresas, de las firmas globales corporativas más grandes llamadas Big Four, le llaman key item, porque esa es la literatura que te dice la International Standard Audit, que es las ISA o las NIAS. Ya, en el Perú las NIAS, por su traducción en México al Perú, le dicen partidas destacadas. Ya, si tú quieres llamarlo key item, partidas destacadas, ya de acuerdo a lo que quiere el cliente. Si te gusta el inglés, key items. Si no te gusta el inglés, partidas destacadas o partidas significativas. Ya, eso es la traducción. Acuérdense que las NIAs ya son
normas globales europeas que luego son traducidas en México y cuando son traducidas a veces no se hacen tan literal, ¿no? Por eso le pueden llamar partidas destacadas o partidas significativas. Las llamadas partidas significativas o llamadas key items, ¿de acuerdo? Se basa en la función del error de tolerancia. El error de tolerancia es en función a tu riesgo. Alto, moderado o bajo. Profe, ¿cómo yo distingo el concepto de high, moderate o low? Alto, moderado o bajo. ¿Cómo distingues el riesgo? ¿Cómo lo haces? En función a tu estrategia, estimado alumno. Si tú no confías en los controles internos, ya, tú no confías en el tema del control interno, tú no le das la importancia al control interno, es decir, no pruebas el sistema, el ERP, no pruebas o los procesos, no haces un tesos control, una revisión de controles, entonces tu nivel de revisión siempre va a ser nivel de revisión sustantiva, ¿de acuerdo? Nivel de revisión sustantiva, sustantiva, por eso se llama sustancia, más. Ya. Y en la mayoría, yo les puedo asegurar, más del 90% acá en el país hace un enfoque sustantivo. ¿Ya? ¿Quiénes hacen enfoque de control interno? Las compañías que están en SOX, que listan en la Bolsa de Nueva York, están obligadas a hacer control interno. ¿Ya? O las compañías que su primary team o casa matriz también les obliguen a hacer auditoría de control interno. O también por estrategia de auditoría por negocios de alto volumen de transacciones. En mi experiencia, cuando yo auditaba el grupo Falabella, yo no podía hacer una auditoría basado en saldos, porque cuando revisaba los ingresos o los resultados nunca iba a tener alcance. Entonces, metodológicamente tengo que darle confianza al control interno, tengo que revisar los sistemas operativos, los procesos. Entonces mi riesgo siempre va a estar en riesgo moderado. Cuando audité Entel Perú, cuando audité Telefónica, negocios de telecom de alto volumen de transacciones, tampoco no me podía fijar, no me podía confiar en el concepto de riesgo ya, o enfoque sustantivo. ¿Por qué? Porque no tengo nivel de confianza a través de la revisión de documental. Eso es lo bonito de la auditoría, el enfoque, la estrategia, cómo diseñas. La auditoría es estructurar cómo vas a analizar el negocio y cómo lo vas a auditar. Eso es lo bonito del negocio. Pero en la mayoría de los casos, como son complejas o de repente el nivel de sistemas no te permite dar un enfoque de sistemas, siempre vas a estar en un grado moderado o riesgo alto. Profe, siempre cuando determine muestras destacadas o partidas importantes, voy a utilizar el enfoque alto moderado. Si no haces control interno, siempre vas a estar acá, en estos dos niveles. Pero todo te preocupa, no. Entonces siempre va a ser moderado, pues, ¿no? Siempre vas a estar en un grado moderado. Si hay un riesgo de fraude, ahí sí le aplicas concepto de 25%. Por tal motivo, ¿no? Si no he probado controles y yo soy un auditor bastante prudente, aplicaré el 25 porque tengo riesgo. Debido a que no he probado controles y el riesgo equivale a un alcance de partidas iguales o mayores a 125.000. ¿Qué quiere decir? 25% de mi error de tolerancia. Y ahí están los 125, ¿no? El rational de la determinación de mi muestra siempre van a ser partidas 25% sobre el ese va a ser el scope, el alcance de los key items que te dice las normas internacionales de auditoría, muchachos. Así es como te dice, haz tu procedimiento, pero el racional, la determinación de la muestra tiene que estar enfocado a un concepto metodológico, donde te dice, oye, el por qué 125. Ahí está la explicación. Segundo procedimiento. Lo que te dice la norma también es, oye, revísame las partidas o bajas, también voy a utilizar el mismo racional, pero también me dice, oye, haz una revisión de inspección física sobre la muestra seleccionada para que nadie te diga o te asevere de que no solamente existe a nivel documentario, sino también existe a nivel de
inspección física. Los bienes tienen que existir no solamente a nivel documentario, sino también tienen que existir a nivel de valor y físicamente, estimados alumnos. Eso es lo bonito de la auditoría, ¿ya? ¿Qué también te dice algunos procedimientos por experiencia? Revísate las obras en proceso, porque si los negocios tienen nombres en el proceso, verifica si la evaluación va a concluirse, si va a concluirse el proceso. Si no se concluye el proceso, ¿de acuerdo? Si no se concluye el proceso, tienes que revisarlo. Evaluación crítica sobre los rubros que componen el activo fijo. También el auditor tiene que hacer una evaluación crítica sobre si es realmente CAPEX o OPEX. ¿Qué significa CAPEX? Activo fijo. ¿Qué significa OPEX? Gasto. El auditor a través de verificación de la composición del saldo también se puede dar, ¿cómo se llama? Cuenta si efectivamente los bienes existen o los bienes no existen, o si los bienes cumplen con los criterios de existencia e integridad NI 16 o no cumplen con los conceptos de la NI 16. No lo digo yo, lo dicen las normas. El auditor también tiene que evaluar las políticas, como lo, como lo lo que digo acá, ¿no? El método de evaluación, las políticas que sean consistentes con el tema de la norma 16, si las políticas contables lo divulgan en sus estados financieros, si cumplen, si se debería hacer una revaluación o no, si es aceptado por el concepto de la norma 16, si la respuesta del auditor deberá solicitar la tasación del auditor independiente para poder efectuar la revaluación, tiene que revisar el auditor, y acá viene la pregunta. Cuando tú haces una evaluación de un estimado crítico contable, hay una NIA especial de valor razonable y estimados contables. El auditor, cuando, ¿cómo se llama? Sabe de que un cliente utiliza el modelo de revaluación, solamente se tiene que preocupar en pedirle la tasación y el valor de mercado y compararlo, o tiene que hacer procedimientos. Adicionalmente, el auditor financiero tiene que evaluar el currículum del experto. ¿Qué piensan? Cuando tú estás haciendo o cuando tú estás auditando un estimado complejo, un estimado difícil, un estimado distinto, ¿el auditor qué hace? ¿Qué NIA debería aplicar? Lo que te dicen las normas internacionales de auditor, lo primero que se tiene que hacer, si el cliente, ¿de acuerdo? Si el cliente tiene un asesor, un experto, lo primero que tiene que hacer el auditor es pedirle su currículum vitae para evaluar si el auditor cumple el experto cumple con las condiciones técnicas para hacer ese trabajo especializado. ¿Por qué, muchachos? Porque hay conceptos que de repente el cliente necesita o los clientes necesitan apoyo de un especialista. Y nosotros como auditores financieros, aparte de revisar el trabajo del especialista, tenemos que verificar si cumple con las condiciones técnicas. Hay temas complejos, miren, no les miento. Tengo varios clientes que nosotros no somos auditores, somos consultores y nos piden, oye, ahí miren, recientito un análisis técnico de temas complejos o transacciones complejas y que concluyamos, ¿no? Si efectivamente lo que están haciendo están bien. Y quieren que lo acompañemos también con un papel de trabajo. ¿Por qué? Porque sus auditores le piden, oye, necesito que un asesor experto en IFRS sobre la transacción que tú has hecho certifique lo que tú estás haciendo, ¿no? Y eso, por ejemplo, ¿no? Lo voy a proyectar. Este cliente hace su inversión, nos contrata para defender su posición y nos pide que hagamos un papel de trabajo basado en la norma que ellos piden, ¿no? Nosotros lo hacemos, lo que dice la norma, hacemos todo el trabajo, obviamente este es un tema de activo NIT 5,
de un tratamiento, de una transacción específica para que, para que se lo demos a sus auditores. Y adicionalmente, ¿no? A esto, voy a dejar de compartir. Espérenme, voy a... Y acá está. Ya voy a dejar de compartir. Adicionalmente, ya el auditor nos pide que le enviemos todas nuestras certificaciones, ¿no? Para poder acreditar que lo que nosotros estamos haciendo, o sea, las personas que hemos hecho el trabajo de asesoría, tengamos todas las condiciones técnicas para poder hacer este tipo de trabajo especial que los clientes han solicitado con motivo eh, de su revisión de auditoría. ¿Es válido? Es válido. Por eso les digo, el auditor pide y el cliente tiene que hacerlo, porque si no lo hace, lamentablemente puede resultar en un tema que quizás sea tema de agenda de auditoría y pueda ser una calificación futura, ¿no? Entonces, actualmente, y nuevamente vuelvo a repetir, ya las auditorías contables, las auditorías financieras requieren de muchos expertos, ¿no? ¿Por qué? Porque actualmente hay muchos temas de evaluación, muchos temas técnicos que no necesariamente la mayoría de las compañías sepan, ¿no? Por ejemplo, acá hay otra respuesta, ¿no? Un edificio fue adquirido con capital propio y sirve para el desarrollo de las actividades del negocio. Depreciación de acuerdo a su función en vida útil, 80 años. No hay componentes. La respuesta del auditor, la NI 16, indica que las vidas útiles deben revisarse en función a los beneficios económicos y de acuerdo al uso, ni evaluar el error en la depreciación de acuerdo a norma 8. ¿Ya? Mejoras significativas por un importe aproximadamente de 300.000 durante el año y que se han activado como parte de las maquinarias. Te indica que estas mejoras le darán una repotestación al beneficio futuro a dos maquinarias. Valor, 1.000.000. Ni 16 te indica que las vías útiles deben ser revisadas y tienen que tener un beneficio económico posterior, ¿no? Respuesta del auditor, revisar con el área técnica cuántos años adicionales sobre esta mejora le van a alargar la vida útil de los componentes, ¿no? La inversión por dicho proyecto, ¿no? Acá hay algunas preguntas, ¿no? Hay un proyecto ubicado en el sur de 2,5 millones y le notificaron la denegación del proyecto por la municipalidad, fue en el año 2016. Norma 16, al no tener evidencia corroborativa que un bien se va a desarrollar, ya no podría calificar como activo. Respuesta del auditor, confirmar a la municipalidad la denegación y revisar dicho documento con el área legal para evaluar si el activo es recuperable. Ni 8, error en los estados financieros presentando una omisión del saldo. Se tiene que hablar de una reestructuración de saldos iniciales. Entonces, miren señores, acá he puesto algunos ejemplos bastante didácticos para poder ver y cómo se trata ciertas preguntas que nosotros podríamos tener, ¿no? Primero, acá te dicen, ¿no? Método de evaluación es lo que estoy utilizando el cliente, ¿no? El cliente te dice, yo tengo un valor en libros de 2 millones y tengo una tasación de 4,100,000. Esta es una diferencia, ¿no? Y este es el concepto del impuesto diferido, ¿no? La diferencia se genera como consecuencia que la compañía tiene como política el modelo de revaluación y en el año 2018 no ha reconocido el valor del mercado, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el cliente omitió, tiene una transacción omitida porque hizo la tasación, pero no reconoció la revaluación y tiene como política la revaluación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro de su transacción de negocio, dentro de sus estados financieros, hay una omisión de una transacción. Entonces, el auditor, ¿qué hace? Solicita la información, determina, hace un cálculo independiente en función a normas contables y sugiere el ajuste contable. La determinación del valor, el excedente de revaluación y el pasivo diferido por impuesto a las ganancias. Segundo ajuste, ¿no? Acá te dicen, ¿no? Tienes un edificio de capital propio cuya vida financiera es 80 años. Ya, vamos a ver. Las normas contables te dicen, si bien es cierto,
Tú puedes tener un edificio, pero este edificio tiene que ser componentizado, porque las vidas útiles financieras son distintas, ¿ya? Las vidas útiles financieras son distintas. Tú no puedes decir, oye, ¿sabes qué? A todo el edificio yo lo deprecio por 80 años, eso está equívoco. Cada componente tiene una vida distinta. Entonces, si yo hago un recálculo, porque el auditor financiero hace cuando juzga algo, cuando quiere cuestionar algo, tiene que hacer cálculos independientes, porque no solamente es decirle al cliente, oye, está mal lo que estás haciendo. Si el cliente te dice, oye, ¿sabes qué? No te voy a hacer caso a la sugerencia que me di, demuéstramelo, el auditor tiene que hacer un cálculo independiente. ¿Qué es el cálculo independiente? Determinar tu aseveración equívoca sobre lo que tú estás juzgando. Entonces tú puedes hacer un planteamiento, hacer una distribución sobre vidas útiles distintas en función a lo que dice el mercado. ¿Qué quiere decir, profe? ¿Cómo yo determino estas vidas útiles? Lo que tú puedes hacer es tomar las vidas referencias de las principales entidades que cotizan en la bolsa y en su nota de políticas contables ahí divulgan cuáles son las tasas de depreciación en función a componentes. Y tú puedes tomar esos componentes para juzgar a tu cliente, cómo se componentiza y cómo determinas. Haces un cálculo matemático, haces una distribución sobre el valor de lo que tienen y calculas una pequeña depreciación, tú vas a tener depreciación distinta al cliente, obviamente, porque el cliente te dice que el total de la hora yo lo voy a depreciar por 80 años, ya bacán, sobre 1,25, ¿no? Pero tú al momento de hacer depreciación, tú lo haces por componentes, mira. ¿Qué quiere decir? Que hay un efecto, una diferencia entre lo que dice el auditor y lo que dice la compañía bastante material, ¿no? Entonces es un ajuste contable que se le tiene que decir al cliente que haga. Esa es auditoría. Juzgar, aseverar, presentar, ser crítico. Tercer punto. La depreciación del edificio subestimado en 270.000, ¿no? Subestimados en resultados acumulados. Entonces, acá está, ¿no? 270 es tu depreciación a depreciación acumulada, ¿no? Tu ajuste. Tercer ajuste, ¿qué quiere decir? Dice que tiene mejoras, pero estas mejoras, lo que te dice la norma contable, es que si tú haces mejoras en activos, entonces se eleva el concepto del beneficio económico esperado, ¿no? En el cliente. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos quiere demostrar el cliente? Que tenemos que determinar, ¿no? Tenemos que hacer cuánto es o cuánto ha mejorado el valor económico sobre el beneficio esperado, ¿no? Tengo maquinarias, tengo una depreciación, esta depreciación, ¿no? Acumulada, acá me lo dan, ¿no? Tengo este costo, estos son los importes o las mejoras de las maquinarias, ¿no? Acá de precio, de precio, de precio. Entonces acá me da un valor de 200.000. Este es el costo de la maquinaria uno, su depreciación acumulada, su mejora. El costo de la depreciación acumulada de la maquinaria 2, su mejora. Por tal motivo, acá tengo el valor del costo neto, la mejora que le he hecho. Esta es la tasa, ¿no? Que voy a depreciar. Me está incrementando 7 años, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Estos son los 7 años que me quedaba, ¿no? Y le estoy incrementando 5 años más, ¿no? ¿De qué me quiere decir? Según la auditoría, mi depreciación debió ser 166, según compañía 200, ¿no? Entonces tengo un ingreso de 33.000, o sea, ¿qué quiere decir? Que el gasto lo tengo que bajar. ¿Sí? Y por último, si yo tengo una inversión que al final no se va a realizar, no se va a dar, ya la respuesta del auditor es, oye, evaluar si este es un error de acuerdo a norma 8, ¿no?
te dice, el auditor tiene que ver y evaluar, oye, se va a cumplir, se va a poder realizar toda la inversión que tú hiciste para buscar en temas de topología, topografía, planos, los gastos que elaboraste para poder tomar esta inversión, ¿se va a dar? No. Entonces, si no es un error, este es un error material, nunca debiste reconocerlo como bien y lo aplicarás a resultados acumulados, ¿no? Entonces, en esta primera hora, ¿no? Que muy gentilmente me ha dado el Colegio de Contadores Públicos de Junín, lo que yo he querido es explicarles un poco de algunas técnicas sobre situaciones que pueden haber cuando uno audita el tema de lo que es el activo fijo. Bueno, antes de entrar a un pequeño receso de unos 5 minutos o 6 para poder ir a tomar un poquito de agua, quisiera saber si la audiencia tiene alguna consulta o alguna pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta sobre el tema que hemos estado conversando, por favor? ¿Preguntas, dudas? Bueno, entonces, si la dirección académica me permite, podemos tomar unos 5 minutos de receso para poder tomar un poquito de agua y volver 8:10 a ver Listo. auditoría de las cuentas por cobrar. ¿Listo? Listo, contador. Sí. Entonces, Por 8 y favor, 10 estamos de regreso. por favor, gracias. Bien, contadores, aprovechen para tomar un cafecito, tal vez, y regresamos en 5 minutos. Bien, maestro Luis, continuamos entonces con esta segunda parte del desarrollo de este curso práctico sobre papeles de trabajo. Contadores, espero que ya estén ya listos para esta segunda hora, bueno, menos de una hora, pero ya con sus preguntas listas para que al concluir la capacitación no les queden dudas. Dios, a ver. Les recuerdo también que el día de mañana tenemos otra capacitación, contadores. Es presencial, también de manera virtual se va a llevar a cabo. Están cordialmente invitados a participar de ellas, mientras el maestro se va uniendo a la capacitación. A ver, vamos a comentar un poquito, porque va a venir el maestro Frank Tello, Frank Tecillo Villar, perdón, es Frank Tecillo Villar, a tratar sobre un tema de auditoría financiera gubernamental. Ahí está. Ahora sí. Maestro Luis, adelante. Muchas gracias, Liz. Bueno, entonces ahora voy a hablarles de un tema bastante importante que lamentablemente muchos clientes no le han dado la importancia debida a lo que es la auditoría de las cuentas por cobrar. Ustedes me preguntarán, profesor Luis, ¿por qué el tema de la cuenta por cobrar, la mayoría de las compañías no le han dado la importancia debida? Porque muchas compañías no hacen lo que te dicen las normas contables. Muchas compañías dicen de que están bajo normas internacionales de información financiera, eh, y ya, ellos dicen sí, están bajo NIF.
El tema también es preocupante. ¿Por qué digo que es preocupante, estimados alumnos, estimados colegas? Porque nosotros como auditores tampoco nos juzgamos, no decimos nada, decimos ya, ok. Lo único que hacen es un anticuamiento en función a, a lo que dice ya, está anticuado, ¿de acuerdo? Mayor a 360 días, mala deuda. Eso es lo que no, eso no te dice la norma contable. La norma contable te dice, la NIS 9, instrumentos financieros, dentro de su alcance normativo te dice, para determinar un deterioro, y no te habla tampoco de mala deuda, le llama deterioro de los activos financieros, ya sea terminología, cobranza dudosa, mala deuda, ya no se utiliza. Estamos ya en el año 2025. Ese tema de mala deuda, cobranza dudosa, se utilizaba en los años 90 hasta los años 2018. Pero ya el tema normativo, el tema financiero, ya entra a una modernización bastante agresiva, señores. Y tenemos que estar preparados y auditar con calidad. Lo que te dice la norma 9 instrumentos financieros, te dice, las pérdidas de crediticias esperadas sobre deterioros de activos financieros, se utiliza una técnica o una metodología de evaluar a través de una técnico-metodología, determinar los ratios financieros contables y evaluar impairment o deterioro. Eso es lo que te dicen las normas. Eso es lo que te dice la norma. Cómo una cuenta por cobrar se va deteriorando, pero ya no en función a tiempo. Ya no se hace simplemente, oye, solamente dime cuál es tu anticuado. No, ya no te dice eso. ¿Cómo te dice que trates la norma actualmente? La norma contable, la IFRS 9, te dice, tú tienes que evaluar a través de una técnica, ¿de acuerdo? Una técnica financiera, tu pérdida crediticia esperada y hacer tu escalonado de tiempo y hacer una LGD de análisis de pérdida crediticia. ¿Cómo se hace? Se hace así. Determinas una metodología en función a un tiempo esperado. Si tú, obviamente, este es un ejemplo, ¿no? Ahorita estamos en 2025. Si fuera 2025, debería ser 2025, 2024, 2023, ¿no? Acá es un ejemplo del 2019. Me anticúas tus cuentas por cobrar en función a cómo están vencidas. Y luego determinas un ratio esperado, y luego me sacas un promedio de probabilidad de vencimiento, y ese promedio será un producto por el cual me determinarás un default. Ese default será la matriz histórica sobre los ratios esperados, y con esa matriz determinas tu mala deuda. Esto es lo que tú tenías, tu posición al cierre contable, y estos son los ratios a la cual deberías tú reconocer un deterioro. Tu deterioro no debería ser 423, sino tu deterioro debería ser 431. Eso es lo que te dice la norma contable. Pero la mayoría de empresas, la mayoría de negocios que son auditados, siguen haciendo anticuamiento y decir que eh, simplemente más de 360 días es como se llama tu deterioro de cartera. Y eso lo permitimos los auditores, porque eso ya no es IFRS, ya no es IFRS, ya no es IFRS, eso ya no es IFRS. Pero nosotros los auditores seguimos permitiendo que los clientes sigan haciendo ya deterioro, provisión.
Provisión 400, ya, esa es mi provisión. No, muchachos. La norma contable te dice, haz una pérdida crediticia esperada utilizando una metodología escalonado basado en ratios. Y sobre esos ratios determina cuál es la probabilidad de default que tú tienes en función a cómo demora tus cuentas por cobrar. Porque si tú no tienes pérdida o riesgo de crédito en la partida cuentas por cobrar, tú no tendrías ningún concepto de mala deuda, ¿ya? Tú no tendrías un concepto de mala deuda. Pero lamentablemente, ¿ya? Lamentablemente, las compañías, ¿ya? ¿Ya? Las compañías siguen haciendo y haciendo caso omiso al concepto del rol, ¿no? Y agarran y dicen, ya, agarran 250.000, lo que yo provisiono, ¿no? Auditoría, ya, no, así no es. Ya no se puede hacer este tema, muchachos. Las cuentas por cobrar ahora se utiliza el concepto del método de Basilea, ¿no? El concepto el tecnicismo que se tiene que tener en consideración para poder el ratio ajustarlo. Profe, ¿y esto me genera una diferencia temporaria? Sí, pues, sí te genera una diferencia temporaria, porque tú vas a tener un costo financiero, un costo tributario, que es la partida de la cuenta por cobrar, vas a tener la pérdida crediticia espera IFRS 9 y lo tributario que te dice, ¿no? Deteriora tus cuentas por cobrar en función a mayores a 360 días, que estén en el libro de inventarios y balances, que esté discriminado, ¿no? Y esto te genera una diferencia llamada temporaria, en este caso un beneficio, un activo diferido, ¿no? Te genera un activo diferido y tendrás que agregarlo a tu materia tributaria como un roll rate o un agregado por pérdida crediticia. Eso es lo contable, muchachos, porque nosotros auditamos financieramente. Si nosotros auditamos de esta manera, si nosotros queremos seguir auditando de esta manera, estamos haciendo auditoría tributaria, porque esto no es lo que te dice la norma, pues. Esto ya quedó en el pasado ya. Por eso, en auditoría financiera hay una NIA que te dice que el equipo tiene que ser multidisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que vas a necesitar especialistas internos dentro de tu equipo. Actualmente ya los equipos no puede ser simplemente, oye, ya yo soy contador público, ya soy auditor independiente, pero ¿tienes alguna especialización? ¿Eres tributarista? ¿Eres auditor financiero bajo IFRS? ¿Estás especializado en IFRS? ¿Eres evaluador? ¿Sabes técnicas de evaluación of fair value, valor razonable? ¿Dominas conceptos de evaluación económico? ¿Alguien se ha preocupado en ello? ¿Alguien de sus equipos de trabajo, cuando quieras hacer auditoría de calidad, se ha preocupado en esas evaluaciones, estimados colegas? Ya la auditoría simplemente de cruzar, de hacer sumitas, de revisar documentos, eso ya fue, ya, está bien, esos son procedimientos que se siguen teniendo que hacer y van a tener que seguir haciendo. Pero adicional a ello, tenemos que hacer auditoría financiera basada en normas contables. Y este es un tema bastante crítico, porque cuando, por ejemplo, auditorías de calidad, auditorías de buen performance, es hacer lo que tú quedaste en tu carta arreglo, en tu contrato de locación de servicio que ibas a hacer. Yo veo muchos dictámenes de auditores financieros que dicen, oye, yo te he auditado bajo normas internacionales de información financiera. Oye, ya, pues pásame la pérdida crediticia esperada, pues pásame tu working paper, pásame tu papel de trabajo, tu memo técnico, pásame lo que realmente te dicen las NIF.
¿Qué? ¿Me has entregado? No. Siguen haciendo lo mismo. Entonces no está bajo NIF. ¿Y por qué dictaminan? ¿Y por qué se dictamina que estás bajo normas internacionales de información financiera contable? Yo, por ejemplo, cuando dictamino y mis clientes no están bajo NIF, yo le pongo un párrafo informativo en el dictamen y también en la nota 2 de principios y prácticas contables que todavía están en proceso de adopción a normas contables. Porque eso es decir, ese ser independiente y escéptico. Independientemente que si el cliente me quiera renovar o no, pero yo tengo que levantar la mano y decirle las cosas que están haciendo y que no están haciendo bien, porque en algún momento voy a ser rotado por otro auditor y el otro auditor va a juzgar mi trabajo. Y va a decir, oye, ¿no? Segundo tema, hay muchos clientes, y este es un tema bastante interesante, ¿ya? En temas de auditoría, entregas a rendir, ¿ya? Que lo clasifican como activos financieros, ¿ya? El marco conceptual en el tema de las cuentas por cobrar sobre los activos financieros es que todo activo tiene que generarte flujo de caja o beneficio al negocio. Si no es un activo, es un gasto. Y si no es un gasto, puede ser hasta un instrumento patrimonial, estimados alumnos. Las entregas a rendir que tú verifiques y se entregan, tú tienes que verificar la integridad a través de lo que compone el saldo y verificar si efectivamente lo vas a recuperar. El auditor cuando hace una revisión, ya, de muestra o de detalle operativo en función a la selección que tú has dado para poder verificar la entrega de la autorización, cómo lo han rendido, si están devengados o no, no solamente se tiene que preocupar que esté documentado, sino que cumpla las condiciones de devengo y cumpla las condiciones si realmente es un activo. Hoy día, por ejemplo, a una empresa corporativa de capital español, cliente de nosotros, no de auditoría, sino de consultoría contable, me hizo una consulta, me hizo ¿cómo se llama? Estábamos cerrando un proyecto, ¿no? Bastante interesante de costo amortizado y FRC 9 que nos había pedido. Y justo en la consultoría contable saltó, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos querían contabilizar un derecho, no como un gasto, sino como un activo. Interesante la pregunta, ¿no? Por ejemplo, ellos me decían, Luis, ¿sabes qué? Yo estoy asumiendo un gasto financiero por una relación de mi casa matriz y lo estoy contabilizando como un derecho y no como un gasto porque yo al final voy a refacturarle, voy a decirle que me pague, ¿no? Entonces para mí no debería ser un gasto, sino como se llama un derecho, ¿no? El marco conceptual, y justo me hizo leer el marco conceptual, cuando las normas internacionales de información financiera en temas de auditoría y en temas de contabilidad a veces no te ponen la claridad de que es un activo, es importante y esa es una sugerencia, un consejo que les doy estimados auditores, contadores, siempre tienen que leer el marco conceptual porque el marco conceptual te define los conceptos de beneficios, derechos, activos, pasivos, gastos, ingresos, ¿no? El marco conceptual te dice que un derecho puede estar plasmado por muchos conceptos, no legales, beneficios. Si es es un beneficio que vas a obtener y que posteriormente lo vas a ejecutar, entonces clasifica como concepto de activo, ¿ya? Pero si no tienes un derecho o un beneficio que te va a generar caja, no debería contabilizarse como derecho, sino como gasto. Entonces, como este gasto, por ejemplo, ya devengó, ¿no? Ya devengó y no lo reconocieron, entonces una entrega a rendir no puede estar como un concepto de activo y debe sugerir, ¿no? El concepto del ajuste. Si el cliente ya provisionó, de repente ya provisionó esto,
simplemente lo debes compensar. Entonces, cuando nosotros auditamos, ya cuando nosotros revisamos los llamados activos comerciales, facturas comerciales, cuentas por cobrar comerciales o otras cuentas por cobrar comerciales, siempre es importante también evaluar, revisar y cuestionar el concepto también de las otras cuentas que no necesariamente son activos. Y el auditor tiene que tener mucho sesgo, ¿no? Y juzgar independientemente si realmente, si esto, valga la redundancia, es un activo, es un derecho o simplemente es un gasto camuflado en algo que no quieren o la gerencia no quiere mandar a resultados. ¿Por qué, estimados alumnos? Porque a veces las gerencias lo que buscan es capitalizar gastos para no afectar los gastos operativos. ¿Por qué? Porque a la gerencia los miden por KPIs. ¿Qué son KPIs? Los KPIs son indicadores de gestión que evalúan al personal estratégico si realmente este personal estratégico, ¿de acuerdo? Le va a generar o ha llegado a sus logros o objetivos. Y a veces, como le ponen indicadores financieros a la mayoría de las personas y las personas no cumplen, ¿qué quieren hacer con los estados financieros? Presentarlos incorrectamente, no ajustar o no diferenciar lo que es un gasto de un activo y te genera una distorsión al momento de evaluar los estados financieros. Y eso, estimados alumnos, estimados colegas, es lo que nosotros tenemos que revisar, juzgar. A veces no hacemos nuestro trabajo de escepticismo o concepto de independencia. ¿Por qué? Porque a veces los auditores prefieren conservar al cliente que hacer un buen trabajo de calidad en temas de auditoría. Ese es un tema muy preocupante, ¿no? Porque a veces nos dejamos llevar por el aspecto no de calidad, sino en cuestión de cuestionar cuando realmente hay que levantar la mano. Por otro lado, ¿ya? Eh, como ven, pueden tener otras cuentas por cobrar, ¿sí? Que de repente no vale lo que te dice, ¿ya? Y acá hay un tema bastante interesante, ¿ya? Y acá ya es un tema también de evaluación o de evaluación, muchachos. Lo que te dicen las normas internacionales de información contable es que las cuentas por cobrar tienen que medirse a su valor de mercado. Yo les pregunto a ustedes, estimados alumnos, estimados colegas, estimados auditores financieros, próximamente el domingo es su día, nuestro día. Cuando a ti o cuando tú otorgas un préstamo, el préstamo tiene que estar con interés o sin interés. Se supone que todo préstamo tiene que tener interés. Hay muchos clientes que dicen, oye, yo tengo préstamos por cobrar. Ya, yo tengo préstamos por cobrar, pero no le genero interés. La NIS 9 te dice de que, oye, no puede haber un activo financiero, ya, no puede haber un activo financiero que no tenga un componente financiero. Si yo te digo, oye, estos 1000 que yo presté, ¿cuándo los vas a recuperar? Ah, lo voy a recuperar en 10 años. Entonces, estos 1000 al 31 de diciembre del año que tú estás revisando no vale 1000, vale menos. ¿Por qué? Porque dentro de este componente hay un interés implícito. Procedimiento. Solicitar el contrato entre las partes para revisar tiempo, para qué fue el préstamo, la tasa de interés, tipo de moneda y autorizaciones del desembolso. Eso es lo que tiene que hacer el auditor. Confirmar con la entidad quien desembolsó prueba de suma y cálculo de interés. Esos son los procedimientos que tú tienes que hacer frente a préstamos a terceros. Si no te entrega el cliente o no sabe, hay una limitación. No hay contrato, no se especifica el interés, la transacción se encuentra soportada solamente con un voucher de egreso, firmada y autorizada por la gerencia. Ah, entonces, ¿qué hace el auditor? Cálculo independiente. El auditor tiene que hacer un cálculo independiente porque estás juzgando el valor. Oye, el préstamo cuenta por cobrar caja. No, pues. Lo que te dice la norma financiera, ¿quién te presta plata sin cobrarte intereses? Lo que te dice la NIS 9 es simple.
mide la cuenta por cobrar o el activo financiero similar al mercado. Ah, si no, tienes que hacer un cálculo independiente. El auditor tiene que juzgar. Entonces, lo que te dice, haz un costo amortizado en función al valor presente. Profe, ¿cómo determino la tasa? Puedes utilizar el precio de transferencia, el estudio de precio de transferencia, o puedes utilizar una tasa de mercado de la SBS en función al negocio. Y el tiempo que te diga la gerencia. Haces un cálculo independiente de costo amortizado, lo traes a valor presente. Este valor, tasa, tiempo, ya tiene los componentes y ese es un costo amortizado. Esta es la tasa de interés. Acá están los 1000. Tu registro contable, esto es un gasto a valor presente, disminuyes la cuenta por cobrar. Acá están los 1000. Tu cuenta por cobrar a la fecha que estás auditando es 621 que está. Luego, ¿cómo se reversa? Cuenta por cobrar, ingreso financiero, ¿no? Cuenta por cobrar, ingreso financiero en función a tu caja, cuenta por cobrar interés, ¿no? Acá, entonces, ¿qué tienes? Acá tú tienes los ingresos financieros por todos los años, ¿no? Acá está el gasto financiero, esto se aplica, miren, se hace cero. Acá tienes la cuenta por cobrar por interés y luego vas cobrando los intereses y lo vas amortizando. ¿Se acabó? Este es un ajuste de auditoría, muchachos, en aplicación de lo que te dice la norma. Sencillo, práctico. Eso es auditoría. Yo no simplemente, ya, 1000, ya, simplemente lo que dice el cliente. No, yo no le digo amén. Lo juzgo, lo reviso y lo audito. Eso es lo que yo tengo que hacer, porque son mis conocimientos en NIAS, acá estoy aplicando NIAS y acá aplico IFRS. Por último, ya antes de terminar este evento que me han convocado, ¿ya? Muy bonito. El costo amortizado de un activo financiero, ¿ya? Lo que te dice la norma es que si yo tengo un concepto de rendimientos, yo no agarro y digo, oye, ¿sabes qué? Oye, yo tengo que cobrar 1250, ¿de acuerdo? Que es el capital más todo el interés, ¿ya? O el capital, esto es lo que yo espero obtener, ¿no? Y estos son los flujos de caja, ¿ya? Yo lo tengo que contabilizar de esa manera. ¿Y en qué sucede? Sucede mucho en las letras, ¿ya? A veces lo que hacen los clientes es esto, miren. Dicen, oye, ya, yo tengo que cobrar esto es lo que tengo que cobrar y esto es lo que invertí, ¿no? Inversión, aquí está, ya. Y agarro y dice, ¿cuántas son las cuotas? Son 5 ya. Esto ya. Esto entre 5 ya. 61,8, ¿no? Eso es ¿cómo se llama? A veces, ¿no? La norma contable te dice, oye, lo hacen en línea recta. Pero no es así. Yo agarro y estos 309, ¿no? O este rendimiento, yo ¿cómo se llama? Lo reconozco como ingreso financiero porque simplemente divido mi margen sobre lo que yo estoy haciendo, ¿no? Eso no es la técnica. Lo que te dice la norma contable, la NIS 9, y eso ocurre en las letras, es que tú tienes que hacer un cuadro amortizado, un cuadro de amortización que se basará en una TIR, ¿de acuerdo? En una tasa interna de rendimiento sobre los flujos futuros que tú vas a recibir, incluyendo, ¿no? Incluyendo
¿cómo se llama tu capital? Entonces, si yo invierto 1000, yo determino mi tasa, aquí está, que lo he hecho entre 10, y ese es el capital que yo espero tomar, ¿de acuerdo? Y esto es ¿cómo se llama? Lo voy capitalizando, yo hago un cuadro de amortización, ¿de acuerdo? Un cuadro de amortización, y este es el interés financiero que yo voy a hacer. No agarrar y dividir simplemente, no agarrar y decir, ¿no? Discúlpeme. No agarrar y decir, oye, ya, agarro esto, ¿no? Esto es el flujo que cobraré, que cobro. Este es el componente de lo que invertí y ya resto. Estos 545 entre 5 109, ¿no? Entonces agarro 109 y lo comparo con este interés. Miren la diferencia entre el interés, acá lo voy a poner sin valores, pegado, ¿sí? Este es el interés comparado con los 109 que estoy haciendo. Mire, este es mis 9 y este es interés línea recta, ¿no? Miren, acá el valor es cero, o sea, se hace cero, de repente es mínimo, pero alucinen si yo reviso letras y utilizo y me voy reconociendo el ingreso financiero en línea recta, miren, y no utilizo la técnica de la NIS 9. Me estoy dejando en el primer año de reconocer un mayor ingreso, en el segundo año un mayor ingreso, en el cuarto año un menor ingreso y así sucesivamente, ¿no? Entonces, no estoy utilizando, y esto también es un ajuste auditado, este es un ajuste de auditoría. ¿Por qué? Porque me estoy dejando de reconocer lo que me dice la NIS 9. Al final el efecto se hace cero, pero acuérdense que los valores son devengados. Entonces, cuando esto sucede mucho, estimados alumnos, ya, esto sucede bastante cuando tú revisas cuentas por cobrar que tienen componentes financieros, letras por cobrar que tienen intereses. La mayoría de las compañías lo hacen linealizadamente, no utilizan el costo amortizado. Y el costo amortizado te dice que tú reconocerás el valor de tu activo fijo, de tu activo financiero con los intereses en función a los ingresos. Y reconocerás y cobrarás en función al capital rendido. Y a veces se nos escapan ajustes contables que por cuestión de entrenamiento a veces lamentablemente no sabemos y no hacemos un trabajo de calidad. Entonces, en resumen, estimados alumnos, en resumen, luego, terminando esto, voy a dar pase para las consultas para ser ordenado el seminario. Lo que yo he querido demostrar, ¿no? En este tiempo que gentilmente el Colegio de Contadores Público de Junín me ha dado, ¿no? Es darles técnicas de auditoría sobre situaciones reales de transacciones que mi experiencia me ha pasado, cómo yo he juzgado, cómo yo ¿cómo se llama? He cuestionado, cómo yo he hecho que la mayoría de las empresas que he auditado reestructuren estados financieros y obviamente y lo hagan con tecnicismo, basado en las normas internacionales de información financiera. Esa es mi labor como auditor, ¿no? A veces puede pasar o pueden pensar, ¿no? Que ¿no? Auditor que no saca ajuste no audita, no, no es así tampoco, ¿no? Puede haber clientes que están muy bien camuflados, ordenados, pero siempre en el tema de la auditoría puede haber algo, ¿no? Auditor que no juzgue, auditor que no sea crítico, auditor que no sea ácido, hay que ponernos a pensar si realmente estamos cumpliendo con nuestros procedimientos. Entonces, en otras palabras, estimados colegas, estimados alumnos, en estas horas lo que yo he querido darles es algo novedoso, ¿no? Lo que sucede en el mercado actual,
en el tema de lo que es el campo de la auditoría financiera, ya no solamente sirve ser un contador público con certificación en auditoría, sino también necesitas tener mucho conocimiento técnico. ¿Por qué? Porque ya los retos que se nos vienen son bastante importantes. Ya el próximo año ya casi nos quedan prácticamente 18 días para concluir un bonito año, ¿no? Un año bien chévere, particularmente, personalmente, que se va. Viene el tema del IFRS 18, ¿no? La nueva estructuración de los estados, del estado de resultados o el estado de gestión, pero nadie se ha puesto a pensar, por ejemplo, que tú vas a tener que hacer dos estados de resultados, uno para el fisco, porque el fisco no va a cambiar su sheet o no te va a cambiar en la presentación de declaración telemática que tú le haces al año con el estado de resultados bajo IFRS que te dice sobre tres actividades. Vas a ir presentando el estado de resultados tradicional, porque la SUNAT todavía se ha quedado en el tiempo. Pero las normas internacionales de información financiera y tú, si estás en IFRS, te va a pedir que sigas haciendo tu estado de resultados, ¿de acuerdo? Basado en tres actividades, ¿no? Operativa, económica y inversión. ¿Qué sucede? Que ya nos tenemos que ir preparando si los RPs o los sistemas integrados contables están preparados para ese nuevo estado de resultados. Pero tenemos que tomar acción y eso también es una recomendación que el auditor financiero le debería dar a los negocios. En su carta de control interno, su carta de recomendaciones. Oye, se viene una nueva norma contable. Prepárate para que ya vayas evaluando a partir del próximo año esta entrada en vigencia. Yo les doy gracias a todos los oyentes que gentilmente en un viernes se han tomado la molestia de poder escucharme. Y bueno, voy a dar pase a las consultas que el público quiere hacerme sobre estos dos puntos que he tocado. Gracias, Liz. Gracias, maestro. Bien, vamos a empezar entonces con la ronda de preguntas contadores. Tenemos ya en la caja aquí de chat del Zoom a la contadora Irma Corillotia, quien dice, profesor, una consulta. ¿La construcción de una carretera en una empresa minera es activo fijo? Esta carretera está en la superficie propiedad de la mina. Ya, esa es una muy buena pregunta. Ya, fíjate, me dice, ¿la construcción de una carretera en una empresa minera es activo fijo? O sea, lo primero que tenemos que analizar, Irma, ya, todo lo que es CAPEX, ¿quién hace la inversión? Ya, si está dentro, obviamente, la inversión se está haciendo dentro de la concesión, donde la actividad económica del negocio minero se está desarrollando, obviamente, si es CAPEX. ¿Por qué? Porque una inversión, llamado activo no corriente, significa que la compañía está haciendo un esfuerzo en flujos de caja para obtener un beneficio. Este beneficio podría ser tener una carretera para que los camiones, los tractores del negocio puedan realizar sus trabajos operativos y de explotación dentro de la concesión minera que les están dando. Entonces podría, sí, clasificarse. Si yo hago un análisis checklist sobre el concepto de la norma 16, sí, obviamente la inversión debería ser CAPEX y no OPEX. ¿Ya? Entonces, como auditor financiero, también yo debería hacer una evaluación técnica, visible, verificar si esa actividad está correlacionada al core business del negocio, verificar si le va a generar beneficios económicos y si está dentro de un presupuesto establecido por el negocio. Ese es mi trabajo como auditor y bajo norma 16 debería cumplir el concepto. Gracias por la pregunta, Irma. No sé si alguien de la audiencia tiene más consultas, Liz. Ujú. Bien, estoy revisando ahorita el Facebook del colegio. Los animo, contadores, a los que nos estén mirando por ese medio. Dejen sus preguntas que yo las traslado por ustedes. Contadores, por favor, aprovechen el tiempo. El maestro tiene mucha experiencia en el área. Son más de 19 años, maestro. No soy tan viejo, pero sí, 19 años de experiencia. Muy, muy jovencito comencé en el tema de la auditoría. Claro que sí, contador. Seguramente vamos a tener el gusto de tenerlo en otras capacitaciones. Contadores, aprovechen para dejar. Yo totalmente encantado, como dije. Yo le doy muchas gracias a los distintos colegios de contadores públicos que he tenido la oportunidad de conocer gente especial, genial, mis amigos de Pucallpa, de La Libertad, colegas, ¿no? De Arequipa, Cajamarca.
¿no? Prontamente en Piura también, siempre me dan espacios para poder yo trasladar los conocimientos adquiridos, profesionales y de la experiencia. Y yo encantado, Liz, de que en un futuro puedan invitarme y yo encantado de ir a la bonita ciudad de Huancayo. Claro que sí, contador. Entonces, seguramente ya el próximo año habrá esa oportunidad. También va a depender mucho de ustedes, contadores, del comité, que sigamos haciendo más capacitaciones a través de los comités y a través del colegio. Bien, contadores, entonces, una vez más les pregunto, ¿tienen alguna consulta, duda que hacer al maestro Luis? Si no, para ya dar por concluida esta capacitación, tal vez algunas reflexiones finales de parte de usted, estimado maestro. A ver, nuevamente la contadora Irma Corillocchia dice, ¿qué nos recomienda a los contadores para establecer políticas contables en las empresas que asesoramos y con quiénes debemos trabajar? En la actualidad, estimada colega, uno tiene que tener ya mucha visión en certificarse, ¿no? El tema de la auditoría, en la experiencia que yo he tenido en empresas corporativas, el entrenamiento es anual. Todos los años uno tiene que entrenarse. Si eres auditor financiero, con mucha más razón, entrenarte en temas económicos, contables, tributarios, siempre certificarte, estar actualizado. Actualmente hay muchas certificaciones a nivel internacional como el ACA, el ICAU, ¿no? Diferentes tipos de certificaciones. También ir a cursos de Contraloría General de la República para que te puedan ayudar a seguir actualizándose. Esos conocimientos técnicos te ayudan para generar políticas contables, ¿no? Armarlas. También es importante integrarte con especialistas, ¿no? En mi caso, yo soy especialista en auditoría, en temas de normas contables. Tengo socios que son especialistas en temas de precios de transferencias, laborales, impuestos. Cada uno se especializa en lo que más considere, obviamente, desarrolla en su terminología profesional. Eso podría ayudarte. En el caso de hacer políticas contables, mi consejo, Irma, es busca buenos asesores que te puedan ayudar a formular políticas contables. Si tú eres contadora, con mucho más razón para que tú puedas establecer tus mejores políticas en función a tu negocio y obviamente basados en IFRS. ¿Por qué? Porque establecer políticas contables basadas en normas internacionales de información financiera te da una visión para una adecuada toma de decisiones gerencial, financiero y económico. Acuérdense que los estados financieros no solamente sirven para hacer declaración de renta. Ese es el miedo que nos han creado o que en el tiempo hemos ido asimilando que los contadores son simplemente tributaristas, ¿no? Los contadores somos asesores de negocios, somos auditores financieros, somos importantes en el mercado de capitales. Y quiero dejar una última reflexión. Nosotros damos confianza a los negocios y al que el mercado de capitales y que la economía en el país sea sostenible. Esa es mi última reflexión, Dilma. Bueno, acá hay una última pregunta. Luis, no sé si... Lo leo, sí, sí, contador, lo leo. El contador Cristian Alberto García nos dice, buenas noches, estimado colega. La pregunta es la siguiente. De acuerdo a su experiencia, ¿cuál es la forma que usted establece la materialidad? ¿Cuál es él o los criterios que utiliza? Yo te voy a contar una anécdota que me pasó antes de retirarme de esta firma global donde yo trabajé muchos años, que es igual, en una revisión de calidad de panificadora Bimbo, empresa que yo audité, y me decían, ¿no? Oye, los criterios para poder determinar materialidades pueden ser cualitativos o cuantitativos. Pero quedó un tema bastante importante, ¿no? ¿Cómo ve la gerencia su negocio? ¿Cómo tú, como auditor, puedes establecer cómo ve la gerencia su negocio? Eso lo puedes leer en los libros de los directorios. Si la gerencia busca mantenerse en el tiempo a través de los ingresos, ese es el mejor umbral para poder determinar tu materialidad. O si la gerencia solamente le importa a través del tiempo solamente sus resultados, ese debe ser tu materialidad. O si la gerencia ve su negocio a través del EBITDA o Trelevi, ese debe ser su materialidad. El mejor umbral para poder ver el negocio es entender la entidad que estás auditando, cómo la gerencia ve su negocio y el auditor también debería enfocar el umbral de su negocio en función al, al driver que la gerencia utiliza. En la práctica, en la mayoría de las auditorías financieras, siempre, por default, siempre va a ser el UAI, la utilidad antes de impuesto.
Ese es el umbral en función a si el negocio está bien, lo vas a ver por UAI, pero siempre también evalúa cómo la gerencia evalúa el negocio a través del EBITDA, el EBI, el ingreso o la utilidad antes de impuestos. Esa sería mi última recomendación, Cristian. Muchas gracias. Bien, contadores, ¿hay alguna otra pregunta, algún otro comentario que ustedes quisieran hacer al maestro? Los contadores del Facebook aún no se manifiestan. A ver, el contador Héctor nos dice, cuando la SUNAT no logra realizar una fiscalización tributaria con sus normas tributarias, ¿puede aplicar las NIF? Muchas gracias, Héctor. Efectivamente, acuérdense que ese es un tema bastante discutible, ¿no? A veces lo que y hay un artículo, no me acuerdo bien, de la ley del impuesto a la renta que te dice que los estados financieros deben armarse en función a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y esas son las NIF. Cuando, por ejemplo, la SUNAT quiere evaluar algún concepto en función a la ley o al reglamento del impuesto a la renta, y a veces no tiene un criterio especial, siempre va a tomar a las normas internacionales de información como referencia. ¿Ya? Pero siempre pueden haber vacíos, por eso existen las llamadas diferencias temporarias, donde no necesariamente va a haber una intersección, sino va a haber una base financiera y una base tributaria. Acuérdate que la SUNAT busca siempre generar ingresos corrientes, ellos ven siempre presente, en cambio las normas internacionales siempre ven futuro, por eso es el concepto de empresa en marcha. La SUNA busca recaudar de una manera rápida, ¿no? Atraer los resultados de los negocios. En cambio, los negocios financiera y económicamente buscan siempre mantenerse a través del tiempo. Por eso es el concepto de buen conservo empresa en marcha. Gracias, Héctor. Bien, contadores, sus preguntas han sido respondidas. Bueno, en el Zoom, en el Facebook no tenemos a nadie. Contadores, por favor, nos quedan unos minutitos nada más. Aprovechen para realizar sus preguntas, sino para ya dar por concluida esta capacitación que viene a cargo. Bueno, la ha realizado el Comité Técnico Departamental de Auditoría en el marco de las celebraciones por el Día del Contador. A ver, contadores, por favor, si es que alguien quiere tal vez abrir sus micrófonos, también puede levantar la mano para darle yo el pase respectivo y hacer su pregunta de manera más fluida. Bien, al parecer no hay ninguna pregunta. Lo felicitan, maestro, lo felicitan también en Facebook. En todo caso, maestro, si usted nos podría dar tal vez un cierre respecto al tema que ha dictado sobre papeles de trabajo para los Claro. contadores y de esta manera Muchas, para muchas, concluir ya con la muchas, capacitación. muchas gracias, Lizzy. Efectivamente, bueno, lo que yo, como vuelvo a repetir, es lo que yo he querido desarrollar y a la audiencia que ya me conoce. A mí me gusta desarrollar el concepto a nivel de auditoría y el concepto también de normas contables de una manera práctica. Los contadores públicos hemos sido formados, a diferencia de abogados, de un tema más práctico, más numérico, más cuantitativo, ¿no? Por eso yo en el largo del tiempo que yo he venido transmitiendo conocimientos como docente o como expositor, me he dado cuenta de esa diferencia y por tal motivo a mí sí me gusta desarrollar mis ponencias a través de una manera práctica porque eso es lo que siempre llama la atención y la audiencia lo puede visualizar. Nada, simplemente felicitar al Colegio de Contadores Públicos de Junín por estos seminarios que han lanzado por el Día del Auditor, al público en general desearles de todo corazón un bonito 14 de diciembre a los auditores, a los contadores públicos que están también en la audiencia, que tengan un excelente cierre de año, que todo sea éxitos y que el 2026 la sigan rompiendo y sean bendecidos y que tengan los éxitos en desarrollos profesionales y profesionales. De mi lado, siempre cuenten conmigo, siempre yo soy una persona abierta a poder transmitir conocimientos y desde Lima les mando un caluroso abrazo y una feliz Navidad y un feliz cierre de año. Muchas gracias, bendiciones a todos. Maestro, muchas gracias. ¿Usted cree que se podría responder una pregunta del Facebook? Nos acaban Dale, de enviar, dale, por dale, favor. dale, antes de terminar, claro que sí. La contadora Marilyn Bastidas nos dice, buenas noches, una consulta, ¿cómo se podría evaluar los ingresos de una empresa de combustible? Quizá tenga una experiencia.
Bueno, en el tema de los ingresos, por ejemplo, por experiencia en negocios retail, porque el negocio de combustibles es un negocio retail, es un negocio de caja, ¿no? En mi experiencia, por ejemplo, en procesos de controles, y auditando esas gafas, ellos tenían una cuadratura diaria. Se supone que todo lo que tú vendes tiene que entrar a la caja. Entonces, para que te quede una satisfacción, tú tendrías que tener tres controles, ¿no? Tu registro de ventas diario, tu registro de boletajes o facturación diario y una conciliación caja diaria. Eso a ti te permitirá hacer un análisis efectivo de reconocimiento de ingresos, ¿no? En función a lo que tú vendes al contado y lo que y tu caja de recaudación. Eso controlaría mejor tu efectivo, reconocerías correctamente tu ingreso y obviamente no debería haber diferencias en tu cuadratura, ¿no? Eso es por experiencia en los negocios que se dedican al tema del retail o tema de ventas al contado, ¿no? Esa sería mi última reflexión. Bien, Bueno, maestro, entonces ahora sí, la entrega del certificado. Muchas gracias por su palabra, para los agremiados y para también el Consejo Directivo. Justamente a nombre del Consejo Directivo 2025-2026 y también a nombre del Comité Técnico Departamental de Auditoría, le hacemos entrega de este certificado virtual a usted, CPC Luis Alexander Hidalgo Torres, por su participación como ponente en la Conferencia Financiera Sector Privado, Caso Práctico, Papeles de Trabajo, desarrollada de manera virtual hoy 12 de diciembre con una duración de 3 horas académicas en el marco de las celebraciones por el Día del Auditor. Firman en Huancayo nuestra decana, la contadora pública colegiada Maritza Yacta Surichaki, la directora secretaria Marisol Berta Chávez Espinada y el presidente del Comité Técnico Departamental de Auditoría, el contador público colegiado Lenin Marcos Fabián. Maestro, muchas gracias. Gracias por compartir conocimientos y gracias por darse un tiempo para nuestros contadores y para que de esta manera también celebremos académicamente en su día. Muchas gracias, maestro. un gran abrazo de Lima, cuídense mucho, bendiciones a todos. Feliz Navidad, buen cierre de año. Gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias también a ustedes, contadores, por darse tiempo siempre para compartir conocimientos. El día de mañana todavía continúan las actividades por el Día del Auditor. Mañana es una actividad, una capacitación presencial a cargo del maestro Frank Alexander Iván Tecillo Villar. Van a tratar el tema de auditoría financiera gubernamental desde las 9 de la mañana en nuestro local institucional en Chorrillos. También esta capacitación va a ser transmitida por el Zoom del colegio y por el Facebook del colegio. Así es que estén atentos a aquellos que no puedan visitarnos de manera presencial. Luego tienen una serie de actividades, ya que el 14 es el día central, bueno, el día que ustedes deberían celebrar. Pero ya mañana los del comité técnico, el consejo, la directiva del comité de auditoría ya está preparando para ustedes una grata celebración. Entonces tenemos esas actividades. Mañana separen en su agenda de 9 a 12 para que compartan conocimientos con el contador Fran Pesillo. También quiero informarles, y seguramente ustedes ya saben, están entregando un incentivo navideño a todos aquellos contadores que hayan pagado hasta este mes de diciembre. El horario de atención es de 9 a 1 y de 3 a 7 y el sábado de 9 a 1 en nuestro local institucional de Chorrillos. Ya sabe, si usted, contador, contadora, no puede asistir a recoger su incentivo navideño, envíe una carta a Poder Simple junto a la copia de DNI de usted como agremiado y de la persona que va a recoger este incentivo navideño preparado con mucho cariño para cada uno de ustedes. Es la mochila navideña. Y bien, también para los pequeños, como todos los años, se va a realizar un show para ellos, un show navideño infantil, el sábado 20 de diciembre. También anoten en su agenda, contadores, a las 10 en punto de la mañana en nuestro local de Chorrillos. Ya saben que ustedes siempre son muy desprendidos y siempre colaboran con niños que no tienen la dicha de tener lo que tal vez sus hijos tienen. Por ello es que van a haber una entrada simbólica, donde ustedes van a llevar un juguete o una ropa usada o nueva. Bueno, la ropa usada tiene que estar en buen estado. Pueden llevar los juguetes que ustedes quieran, la ropita que ustedes quieran, que se va a entregar a niños que realmente lo necesitan. Sabemos de su desprendimiento y esta es una buena iniciativa para también contribuir con otros pequeños en estas fechas tan importantes de Navidad. Contadores, contadoras servidos.
Mañana desde las 10 de la mañana, entonces, perdón, desde las 9 de la mañana en el local institucional de Chorrillos. Y la próxima semana cerramos ya con nuestros amigos de Sunafil el jueves. También Sensico nos acompañan el jueves, el viernes Sunat, para cerrar ya nuestras actividades académicas de este año. Pero prepárense que ya en enero comenzamos nuevamente con fuerza, con más capacitaciones para cada uno de ustedes. Gracias por quedarse hasta el final. Contadores, Zaida, contador, los que siempre nos acompañan en realidad, ¿no? Contadores, qué gusto tenerlos, qué gusto tenerlos. A ver, vamos a ver quiénes están para poder despedirnos de ellos. Vamos a ver, el contador vi que está, ahí está. La contadora Cecilia Poma, la contadora Aida Ocusi, Alberto Puya, el contador Alejandro, que siempre nos acompaña, el contador Alejandro, qué gusto. Contadora Angélica, buenas noches. Contador, a todos ustedes que están aquí. Contador Dorín, qué bueno verlo después de tiempo. Contadora Cristina, contador Armando, contador Felipe. Justamente, nuestro paz decano está. Justamente quiero aprovechar estos minutitos ya antes de cerrar la capacitación. Mandar un afectuoso saludo al contador Hernán Capcha, que está cumpliendo años, siempre colabora en distintas gestiones y comprometido con el colegio en compartir conocimientos. Contador Hernán, celebre mucho y siga compartiendo conocimientos. Ahora sí me despido, contadores, sin más, deseando que mañana celebren tanto académicamente como socialmente el Día del Auditor. Ya nos vemos la próxima semana conmigo. Que tengan muy buenas noches, bonito fin de semana, contadores.